Suscríbete a nuestro canal, El Bululú Creativo. Bienvenidos al primer encuentro del Bululú Podcast. Hoy nos encontramos aquí en las instalaciones de Diseños Live con un tema muy interesante al que yo, chicos, le puse sublimación sin límites, aunque también vamos a hablar de unos temas muy interesantes de lo que es el crecimiento personal, de la mano de Ramón Flores, que está por aquí, Darinel Ordóñez, y bueno, quiero saludarlos primero. ¿Cómo se encuentran, chicos? Primero las damas. Ay, se anotó un punto. No, ¿cómo me siento? Cuando uno inicia algún proyecto nuevo, me siento súper nerviosa, pero aquí, encaminados. Y muy feliz de estar hoy aquí con Ramón, que vamos a hablar de temas muy interesantes. No simplemente la sublimación, sino todo lo que conlleva eso, todo ese proceso. Cómo nosotros nos motivamos a alcanzar nuestras metas. Es el mundo de la sublimación, si te gusta lo que es el crecimiento personal y sobre el tema que también vamos a hablar hoy, que es sobre el aprendizaje autodidacta, sobre el mundo de la sublimación, ¿verdad? Pero en este caso, el proceso de aprendizaje, Ramón, y estamos hoy contigo por eso mismo, porque queríamos también hablar sobre el crecimiento personal y cómo iniciarse. Por ejemplo, en esta rama, en tu caso, ¿cómo fue que tú comenzaste? ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje para llegar a lo que hoy en día pues haces aquí desde tu casa Diseños Live? Para empezar, difícil. Fue un reto increíble, no teníamos conocimiento absoluto de nada, todo nos salía mal, lo que queríamos innovar para nosotros, por supuesto ya otras personas lo hacían, pero para nosotros era nuevo, entonces siempre había algún contratiempo por allí, sea de material, o sea de acabados, o sea, fue bastante difícil. Comenzar algo desde el cero o desde la nada es bastante complicado, ¿no? Lo importante es querer hacerlo, querer seguir, querer superarse y comenzar. Entonces, nada, pues hay que arrancar y tener una pequeña motivación y una certeza de que lo puedes lograr. Que si simplemente lo vas a hacer por un hobby, por supuesto nada va a resultar tan bien como lo esperas. Lo puedes disfrutar, pero en algún momento se te va a ir ese deseo y bueno, acabarás por dejándolo a un lado. Pero lo importante es comenzar, ¿ok? Tener las ganas, el deseo y buscar las herramientas. No simplemente tienes que pagar por algo. Hay muchas herramientas virtuales que podemos conseguir en internet, cursos digitales, alguien que siempre quiere compartir el conocimiento. Entonces, lo importante es sentarse y indagar, buscar. Si no sabes algo, tratar de conseguir la información en internet para poder... Destacando en este momento lo que es el aprendizaje, o lo que son las personas autodidactas y el aprendizaje empírico, ¿no? Que también es la experiencia, es buscar tu propio conocimiento o esa educación donde tú tomas la iniciativa. Pero eso lleva un proceso también, eso no es que haya, yo me senté y aprendí aquí o experimenté y listo. Creo que es muy importante, una de las cosas es enfocarte, una meta, y siempre toda la parte autodidacta inicia siempre cuando tú tienes un interés en alcanzar en algo, aprender algo. Y de ahí, bueno, muchas cosas tienen que colaborar, como las herramientas que tú vas a usar, el tiempo que tú le vas a dedicar. Tú puedes aprender algo, por lo menos lo básico de un software, 4 horas. Le dedicas 4 horas y ya estás algo básico. Pero es allí, o sea, el interés y el tiempo de dedicación que tú le coloques a esa situación. Y eso es lo que también quería conversar con Ramón, porque cuando tú empiezas este camino de aprender de esta manera, de también colocar disciplina, porque obviamente tienes que hacerlo de esa forma para que puedas tener, como quien dice, resultados. ¿Cuál fue, por ejemplo, ese primer proyecto o eso primero que tú decidiste, ok, voy a mirar esto y a partir de esto que voy a aprender en este momento, de esta experiencia, ese primer proyecto, eso que hiciste, que tú dijiste, ok, llegó la hora de la verdad? ¿Qué te motivó a ese autoproyecto? El primer proyecto feo.
Todo en No, inglés. sí, es que es natural que todas las primeras cosas que hagas nunca te salgan perfectas, a menos que seas un supergenio. Pero es bastante difícil que la primera algo te salga de manera correcta, ¿no? Y nosotros comenzamos con la pandemia y los tapabocas. Fue una experiencia muy bonita porque había que captar la idea de cada uno de los clientes porque cada persona quería algo diferente en el rostro, ¿no? Y entonces eh, Un Batman. un Batman, sí, Sí, incluso un una... vampiro. Yo tengo una experiencia muy graciosa porque había una enfermera que nos pidió un tapabocas y entonces, Ajá. claro, yo lo quería fondo blanco para que combinara, Sí, ajá, con el uniforme. pero ahí viene el pero quiero que tenga una enfermera con una espada y saltando sangre de los alrededores. Yo, eso fue Qué lindo ese tapabocas, ese dibujo. y esta señora va a atender a los pacientes y lo primero que va a ver es que le sale sangre en la cara. No. Pero sí, mira, como ese, muchos otros, empresas, compañías, emprendimientos, grupos escolares, de todo un poco logramos realizar en ese momento y bueno, la empresa empezó a crecer con esa motivación. Cada diseño era diferente, cada ¿Cuál fue el cliente era primero? distinto. El primero, El primero. Ese, el primerito, El sí, primero, el que sacaron. creo que fue uno de Venezuela. Intentamos sacar, sí, algo como general para que las personas pudieran utilizar y que en ese momento estaba Cierto. mucho el tema ¿En qué? sí, de patriotismo, no, de El tapabocas. tapabocas. Y allí sí salió después lo que son las franelas, los pantalones, las chamisas, camisas, y ahí poco a poco empezamos con algo pequeño y después fuimos aprendiendo sobre la marcha lo que faltaba, ¿no? ¿Qué te costó aprender? ¿Qué te costó aprender el software, en la parte del software para diseñar? Porque sé que me dijiste que no tienes estudios académicos sobre lo que es el diseño gráfico, pero que tú dedicaste tiempo a estudiar, a buscar videos. ¿Cómo fue ese proceso? Curioso, porque todo empieza con la curiosidad. Cuando alguien te pide algo y tú le captas la idea e intentas plasmarlo en algo y no te sale bien, entonces tú dices, wow, pero que otras personas sí lo pueden hacer y yo no, o sea, ¿por qué me queda tan feo? ¿Por qué no puedo lograr eso? Y entonces me sentaba a investigar, mira, cómo se hace este paso por paso. Y después de este saltaba el otro paso por paso. Y hasta que poco a poco fui como automatizando esos procesos y iba buscando más ideas, haciéndolo un poco más difícil cada vez, porque la cuestión es que tú lo aprendas y lo apliques, pero también que busques superar eso que ya aprendiste, ¿no? Entonces buscas de superar esa etapa y entonces buscar reto y superarte en ese aprendizaje, porque no es nada más controlar lo básico. Yo comencé utilizando Photoshop súper básico, o sea, cortabas una imagen, la cortabas, le ponías un collage y ya, pues, y entonces después saltabas a Canva si querías hacer algo ahí medio un poquito más profesional porque el programa te ayudaba, pero la idea no era quedarte con eso. Entonces, poco a poco después fuimos agregando efectos, fuimos agregando los tonos para combinar las imágenes, haciendo composiciones un poquito más complejas y allí poco a poco fuimos mejorando. Luego saltamos sí a la parte de lo que llaman Illustrator, el programa de Illustrator, porque es más amigable con esta rama, ¿no? Entonces me parece súper elegante ese programa porque me ayuda mucho en cuanto a cosas que quiero realizar. Ya trabajo con los vectores y entonces eso influye mucho en la calidad. ¿Okay? Entonces, recuerda que esto es una presentación que tú estás entregando y tienes que entregar algo bonito, algo de calidad, porque las personas están pagando por ese servicio. Entonces, hay que dedicarle bastante esfuerzo para que las personas se vayan conforme con lo que están pidiendo, ¿no? Claro, y ahí a medida que tú ibas haciendo esos diseños, comenzaron con el reto de la pandemia, que emprender en esa época era como que un poquito wow, y ustedes lograron eso, entregando este tipo de servicio que quizás en ese momento Aprovechar la oportunidad de la necesidad que existía. Totalmente. Y bueno, fuiste allí sumando un poquito ese conocimiento, quizás aprendiste a diseñar, utilizaste los diferentes programas y a medida de eso, bueno, empezó el crecimiento. Ahora, en estos momentos, ¿qué dirías tú, por ejemplo, en todo este proceso de aprendizaje, de cómo seguir, de cómo mejorar, de cómo entregar cada día más un trabajo de calidad? ¿Qué consejo o qué
si tienes algunas referencias que tú pudieras compartir con esas personas que les encanta el mundo de la sublimación o que quieren adentrar en este mundo de la sublimación, que por supuesto también puede ser un negocio rentable o puede ser un emprendimiento interesante para los que quieran iniciar. Bueno, se ha hecho bastante popular en estos momentos el tema de la sublimación. Hay muchos emprendedores que están tocando estas puertas y se están iniciando. Y mi consejo para todo y lo que nos sucedió en ese momento de la pandemia, aparte de que el lemita de que, bueno, si lloran, vende pañuelos, ¿no? Sí, está por allí. Entonces nosotros estamos cubriendo una necesidad que estaba en ese momento y por eso fue rentable comenzar con esa parte. Las personas necesitaban protección para el momento de la pandemia y nosotros ofrecimos eso. Y aparte de eso le dimos un plus que es súper importante, que es la personalización, ¿no? Entonces ya no era ese tapaboca azul que tú ibas y comprabas en la farmacia, sino era algo para ti, único, que tú usabas porque te gustaba. Entonces eso ayudó mucho a la venta, ¿no? Y para las personas que están comenzando con estos proyectos, hay muchas cosas que van más de lo mismo, es decir, hacer tazas, hacer gorras, hacer franelas y nos centramos solamente en esa parte, ¿no? En lo básico. Pero si queremos sobresalir en el mercado, que como estoy comentando ahorita es un boom, hay muchas personas haciendo esto, entonces claro, empiezan a cerrarse puertas porque otras las van cubriendo y se te hace difícil la captación de clientes, las ventas y todo lo demás. Entonces yo podría la mano allí a la parte de innovación, o sea, hacerlo pero de una manera distinta. Tuve una cliente también que me pedía sublimar las tazas, pero ella le ponía resina. Entonces le daba ese detalle con la resina, sí, ese toque distinto, entonces ya tenía su público en esa parte. Hay personas que también complementan varias técnicas, son bordados, sublimación y estampado de TF. Hacen un tipo de prenda distinta, ajustan las medidas a un tipo de público, proporcionan algo en tendencia también. Fíjate que el momento de lo que son los equipos deportivos, ya sean los juegos de la Vinotinto, los juegos de la... Café. Los juegos de pelota, ¿no? Entonces hay que ir innovando y también corriendo con el tiempo. Con lo que está como en tendencia. En tendencia, sí. Bueno, el carnaval es bien ahorita, el Día de los Enamorados, después viene Semana Santa y la gente va caminando con esas fechas, ¿no? Y hay que ir detrás de eso para que no te quedes simplemente con lo esencial. Ajá. La parte donde dijiste es de innovar. En la parte de las maquinarias, veo muchas máquinas, sobre todo aquí en la exhibición de diseños live, veo muchas máquinas porque lo primero que yo digo, bueno, voy a sublimar, le dije, voy a decirle a Ramón que me diga, y yo agarro la plancha de mi casa, pero ya veo una planchita. Entonces cuéntanos cómo es la innovación en la parte de las maquinarias. Bueno, lo que diría yo en esa parte es aprovechar el máximo de la máquina que tengas. Nosotros comenzamos con una impresora tamaño carta y, por supuesto, sacabas el tamaño del papel que necesitabas. En este caso, para la sublimación utilizas A4, que es el papel que te vende el proveedor. O puedes utilizar hoja papel bond, que es carta, ¿no? Pero no es muy recomendable porque maltratas a la máquina, a la prensa térmica, ¿no? Porque el papel es especial para eso. Si utilizas papel bond, te va a funcionar, no va a tener el mismo acabado, puedes ahorrar dinero. Nosotros lo hicimos mucho, pero tienes riesgo con las maquinarias, ¿no? Más que todo con la prensa térmica. Entonces, contaminas la prensa y pierdes dinero porque si no te percatas de que la prensa está contaminada y metes otra pieza, entonces pierdes esa pieza. Entonces, es dinero que vas restando. Una franela que quizás si la mandaste a fabricar te costó $2, $3 y entonces son $3 menos que hay que restar, ¿no? Igual que con las tazas, si no tienes un buen acabado con el diseño, una buena impresión, son detalles muy pequeños que hay que considerar, entonces vas perdiendo dinero. Muchas personas se desaniman por este tipo de situaciones. ¿Okay? Entonces, fíjate, lo curioso que me pasó con esa impresora, que todavía la tenemos, ese caballito de batalla, el tamaño de impresión era de tamaño carta, ¿no? Y logré conseguir una configuración dentro de la impresora que te lo permite de sacar el ancho del tamaño carta, pero casi 1 metro de largo de distancia en impresión. Entonces, eso nos ayudó a trabajar los lanyards, a tener un poco más de espacio en lo que son las franelas parciales, porque una hoja carta lo que hace es tocar la parte del pecho, pero si logras
hacer este tipo de impresión. Entonces, claro, vas del hombro a la cintura, entonces ofreces algo mucho más grande y más variado con una máquina mucho más pequeña. Entonces, claro, si tienes una plancha más pequeña de 38 por 38, no te va a dar el tamaño para la pieza completa, pero sublimas por partes. Entonces hay que, ¿sabes? Jugar con lo que tienes y reinventarte. Ese aprendizaje empírico. Sí, no, y es que es un típico del latino, de algo saca otra cosa. Entonces, para las personas que me están escuchando, yo lo hice con remas de papel bond. Okay, la cortamos al ancho de la carta y a lo largo que me daba la rema de papel bond y podríamos hacer ese tipo de acabado. Pues. Aumentas tu proceso porque estás ofreciendo algo más allá de lo que ya tienes, ¿no? Y lo que tienes que tener en consideración son los riesgos con la prensa térmica, ¿ok? Siempre estar pendiente de que la prensa no se contamine porque vas a perder material. Entonces, mucho cuidado con esa parte. Sí, ahí estás hablando exacto de algunos riesgos que se pueden correr, entonces es importante también investigar un poquito esa parte allí para que, bueno, la experiencia sea la mejor y puedas entregar un producto de calidad y además, bueno, vayas aprendiendo. Hablando de experiencias, a mí se me ocurrió ahorita, antes de hablar también de los productos que yo digo ilimitados que existen para la sublimación, porque existen cantidad de productos, ahorita también me vas a comentar qué tanto podemos hacer o con cuáles productos podemos utilizar. ¿Qué ha sido quizás esa anécdota, pero de algo que haya salido que sea un poquito mal allí, que tú dices, ay, Dios mío, esto no salió tan bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo resolvemos? Porque estas son una de las cosas que también deben tomar en cuenta los que nos están escuchando, si van a empezar, ¿no? Si nos sale algo mal, ¿cómo resolvemos? ¿Qué es lo que pasa allí? Un poquito de esa experiencia también para compartirla. Muchas veces pasa con las piezas armadas, o sea, las franelas que ya están confeccionadas, pasa mucho porque en los talleres, si no tienen este conocimiento, la pieza blanca se contamina con la misma pelusa que bota al cortar. ¿Okay? Si no tenemos si no tenemos la superficie completamente limpia y la máquina limpia para trabajar con el color blanco, quedan partículas de color de otro tipo de telas y entonces eso contamina las piezas, ¿no? Se ven punticos de colores alrededor de la tela y se nota, ¿no? No es la gran cosa, pero se nota. Entonces son cosas que yo diría que prestáramos mucha atención a esa parte. ¿Cómo lo podemos reparar? Bueno, haciéndole mantenimientos a las áreas donde vamos a trabajar. Nos pasó mucho con las tazas que a veces se dañaban en la orilla, entonces tienes que tener en consideración si es reparable o no, ¿okay? Porque hay veces que también nos excedemos en el tiempo del calor o la temperatura, entonces exponemos el calor en la pieza y entonces dañamos, ¿no? Sí, queda mate, queda borrosa o queda mucho más oscura, queda opaca en realidad. Entonces, si podemos hacer otro tiempo, quizás a la mitad, podemos recuperar esas áreas donde faltó calor, ¿no? Es cuestión de ensayo y error. Yo lo sé porque me equivoqué mucho, perdí mucho dinero, tuve que poner de mi dinero para poder resolver pedidos con que ya me había comprometido y entonces tienes que tener en consideración si es reparable o no, ¿okay? Porque hay veces que también nos excedemos en el tiempo por lo menos lo que queremos ofrecer con el curso es eso, pues enseñarte esas trampas, esos tips, esas equivocaciones, esos procesos que te ayudan a salvar el dinero, que es lo más importante, porque si se supone, si se supone que estás comenzando un proyecto, estás comenzando un emprendimiento, es para ganar dinero, no hay otra. O sea, juro tienes que ganar dinero porque es tu sustento, es lo que estás haciendo. Pero siempre hay ese riesgo. Yo creo que también cuando uno va a iniciar algo, ese emprendimiento, ese negocio, creo que siempre tienen que tener en cuenta que va a haber esos errores, esa pérdida, un poquito de dinero, porque vas a invertir, y sobre todo si tú estás iniciando con ese conocimiento casi desde cero, como empezaste tú, Ramón, creo que eso se tiene que tomar en cuenta, porque claro, no hiciste un curso, no tienes como una formación, el conocimiento no lo adquiriste ya yendo a clases o alguien se sentó al lado de ti, mira, esto es así, 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 sino que tú con la práctica vas aprendiendo
tienes que asumir que va a haber tropiezos, pero entonces no los asumas como algo negativo. No. Tienes que tomarlo como que, mira, estoy avanzando, esto es aquí, bueno, tengo que mejorar, y así vas a alcanzar todo lo que tú te proyectes. Claro, eso va de la actitud de cada persona. ¿Okay? Los errores son aprendizaje. ¿Okay? Venimos a equivocarnos en esta vida y todo lo que nos sale mal es por algún motivo. ¿Okay? Entonces tenemos que ser optimistas y no tomar estos errores como que, bueno, ya me desanimé y no lo sigo haciendo. No, no, no. Lo que tenemos que hacer, bueno, ok, ¿por qué salió mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? ¿Okay? Para que esto no nos siga pasando una y otra vez y una y otra vez, que eso es lo que cansa, que siempre pase, siempre pase, siempre pase, pero pasa es porque no mejoramos el proceso, ¿no? Entonces, cada vez que te equivoques, lo que vas a decir es, mira, ok, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué voy a sacar de eso? ¿Qué provecho me trae equivocarme aquí? ¿Okay? Porque a todos nos pasa, como estoy comentando, cada vez que comienzas algo nuevo siempre va a haber equivocaciones, pero no puedes rendirte ante esas situaciones porque necesitas seguir adelante. ¿Okay? El proyecto que ya tomaste y que pusiste en mesa, tienes que llevarlo hasta el final. Hay muchas personas que ponen hasta el último centavo en ese proyecto y es donde son exitosos porque saben que el riesgo es perderlo todo. Entonces no hay errores. Va a haber errores, pero no hay errores de rendirse. O sea, no va a haber intención de rendirse. No va a haber ese espacio donde tú dices, ok, bueno, ya hasta aquí lo dejo. No, porque está todo puesto allí en ese momento y tienes que sacarlo adelante. Cierto lo que estás diciendo, Ramón, esa es la idea, no rendirse y cuando tú, exacto, comienzas un negocio, una empresa, tienes que tomar en cuenta todo lo que han comentado ustedes dos, los riesgos que vas a tomar, el proceso que vas a hacer, el aprendizaje que vas a ir adquiriendo durante todo ese tiempo, la inversión que vas a hacer. Uh-huh. Lo sacas. Así, pero con la fe. Con la fe de que, y con esa fe de que tú crees que, o sea, de que tienes para que eso te salga bien, la idea es esa, de que de la mano vayas buscando las herramientas. Hay cantidades de productos ilimitados que se pueden utilizar en el mundo de la sublimación, hay unas técnicas avanzadas que se utilizan también, está la sublimación, está el DTF. Yo también quisiera, antes de que hablemos de eso, que me cuentes un poquito de qué tantos productos podemos utilizar o qué ofrecer.